Bueno, ahora voy a hablar de qué trata la contracción muscular, que como el nombre indica es la contracción de un músculo, hablando de una forma general. Aquí tendrías el ejemplo. Pam, pam. Vale, esto se genera gracias al sistema nervioso que manda una señal, que esta señal se llama el potencial de acción. Este viaja a través de la neurona motora hasta la unión neuromuscular, que se le llama así porque es cuando la neurona motora conecta con la célula muscular. Y aquí ya pasa lo que es el músculo. El músculo está dividido en miles de fibras, que estas a su vez se dividen en miofibrillas. Las miofibrillas lo que contienen son eh, filamentos de actina y miosina, el doble de actina que de miosina. También podemos encontrar dentro de lo que es la miofibrilla los discos Z, las bandas I, A, estas se denominan así dependiendo de la reacción que tienen con la luz. Hablando ya de la actina y la miosina, por lo que se produce la contracción muscular es porque las fibras de actina se superponen a las de miosina debido a la señal que mencionamos anteriormente, que es la que manda el sistema nervioso. Bueno, una vez conseguimos el maniquí, vamos a empezar a hablar sobre los músculos primero, luego los huesos y después pasamos con un poco más de anatomía con los ejes y los planos. Bueno, la función básica de los músculos son la contracción muscular, que esta se genera empezando por el sistema nervioso, que va pasando por la célula motora, hasta llega al músculo y se superponen una fibrilla y se produce la contracción muscular. Por ejemplo, si marcas bíceps, todo lo que te dije pues empezó a pasar desde el sistema nervioso. Hay más de 600 músculos que tienen diferentes formas, que también hablaremos después de esta parte. Y luego, todos tienen un origen en un tendón y una inserción en un hueso. Pasamos a los tres tipos de tejido muscular. Está el músculo estriado esquelético, que este es importante porque es el que tiene una contracción voluntaria, es decir, puede hacer la contracción por él mismo. Luego el tejido muscular liso, que es el que compone la mayoría de los órganos. Y el muscular cardíaco, que es el que compone el corazón y su misión es el bombeo de la sangre a todo el resto del cuerpo. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, que estos son los tipos de músculo que hay, que está el fusiforme, que un ejemplo de fusiforme, te lo voy a pintar con naranja, es el bíceps braquial, que se encuentra en toda esta zona. Fíjate, empieza como más fino y se empieza a ensanchar para volver a hacerse un poco más fino. Más o menos lo ves, ¿no? Ahí no se va a ver muy bien, pero ahí se ve un poco. Después pasan, por ejemplo, el bíceps. Esto se llama bíceps por las cabezas que tiene. Luego está el tríceps, que tendría una cabeza más. Y el cuádriceps, que tendría cuatro. Unipeniforme. Uno de los que hemos mencionado yo, el tibial. Que es como mitad de pluma que viene por todo el exterior y ves cómo se forma una mitad de pluma para luego insertarse y que empiecen los elevadores de los dedos. Multipeniforme, por ejemplo, el deltoide, que te lo suele trabajar mucho y tiene un montón de ramitas y se forma por todo lo menos, por decirte de alguna manera. No se ve muy bien en la cámara, pero sí la estoy pintando. El bipeniforme, el cuádriceps bipeniforme, alrededor de todo el muslo. Me veo más pintando que explicando, pero que se va a lavar. Algunos que no salen ahí sería el circular, que es el que rodea todo el ojo. Este no te lo voy a pintar, que si no te voy a maquillar. En plano, un músculo plano, por ejemplo, es el pectoral, que no te lo voy a quitar porque es bastante grande, pero es todo
hay un paralelo liso, que es uno de los que más nos insistía el profe, que se llama el sartorio, que es el músculo más largo que tenemos en el cuerpo, que inicia por un lateral de la cadera y recorre todo el muslo, toda la pierna, hasta llegar aquí. ¿Qué más? Si te das la vuelta, tendríamos los tres tipos de glúteos, que está el glúteo mayor, que es el que cubre toda la zona del culito. Luego el medio, que no recubre todo, pero sí una gran parte. Y luego el menor, que es el que recubre la parte de arriba. Ahí estamos. Seguimos con todos los músculos del abdomen, que en el PDF te puse abdomen, pero es que hay un montón. Está el recto abdominal, toda esta zona, el oblicuo externo, el oblicuo interno, por el otro lado lo mismo. Y te los puse como uno, pero para explicarlo en el vídeo, expandiéndolo un poco, profundizando. Luego, si nos damos la vuelta, tendríamos el dorsal, que es el músculo de la espalda y que se suele trabajar en los días de espalda, que es bastante grande. No me sé las medidas exactas, pero más o menos, te lo pinté un poco más, pero más o menos así. Otros dos músculos que menciono bastante, el sóleo, que se carga muchísimo a la hora de carrera continua cuando no estás acostumbrado, que está por detrás de la rodilla de la pierna, y es el que inicia justo antes del gemelo, que se suele cargar por eso, porque trabaja por el gemelo y la sobrecarga es notoria. Luego otro es el peroneo, que si el tibial está por un lado, pues el peroneo por el otro, no hace falta pintarlo porque básicamente es igual. Y ya luego podríamos hablar de las lumbares, que más o menos igual que con el abdomen se reparten un montón de musculitos, que estaría justo por la parte contraria del abdomen, que sería toda esta zona. Luego, ahora vamos a pasar a explicar lo que es agonista, antagonista, y sinergista y estabilizador. Empezamos con estabilizadores, que son, como el nombre indica, son funciones que estabilizan el cuerpo, que por ejemplo cuando estamos trabajando a cualquier ejercicio funcional, que ya puede ser curl de bíceps mismo, que hay que apretar, por ejemplo, es el abdomen y es el que estabiliza el cuerpo. Después, sinergistas son los que ayudan a una acción. Por ejemplo, cuando hacemos curl de bíceps, trabajamos en bíceps, que ese es el agonista. Es decir, el agonista es el que protagoniza el esfuerzo en la acción. El antagonista del curl de bíceps sería agonista, antagonista. El tríceps, exactamente, es el que hace la acción contraria al agonista. Que si trabajamos cuádriceps, pues sería. Exactamente. Y luego está el sinergista, que es el que ayuda, o sea, ayuda pero no trabaja, es como un secundario agonista. No trabaja tanto, pero sí trabaja. Que estaría, por ejemplo, los músculos que están en medio del bíceps y tríceps. Y con eso ya explicamos todo el tema de músculos. Espero que más o menos se haya quedado claro. Ya una vez explicado los músculos, ahora pasamos con los huesos, a ver si se ve un poco mejor. Ahí más o menos se ve un poco mejor. Que como puedes ver. ¿Eh? La pantalla. Sí, la pantalla. Como ya puedes ver, la ciencia que estudia los huesos se llama denominada la osteología. En el cuerpo humano hay unos 206 huesos. Están divididos en los dos esqueletos. El esqueleto axial, que es el esqueleto central, que compone la cabeza y lo que son las costillas y el abdomen. Y luego el esqueleto appendicular, que son las cuatro extremidades que tenemos más el coxis. Los huesos están caracterizados por su dureza y su elasticidad, que son las dos cosas con las que la caracterizamos. Si pasamos a profundizar un poco más en los tipos de huesos, encontramos las elevaciones óseas, que ahí como puedes ver están las apófisis, que podría ser una vértebra, las tuberosidades, que es la cresta ilíaca, la cabeza del hueso, las tuberosidades y más cosas. Más ejemplos que
que no voy a poner porque si no me extiendo mucho y no voy muy bien de tiempo. Y luego están las depresiones óseas, que esto es, por ejemplo, dentro del hueso encontramos los canales por los que pasan las venas, los agujeros, que por ejemplo ahí puedes ver el ejemplo de una vértebra, que ahí dentro hay un liquidillo y es por el que se lesiona la mayoría de vértebras, es la lesión más común, por el líquido que hay dentro. Y luego las cavidades articulares, que en la rodilla, por ejemplo, hay una cavidad articular, en la cadera hay otra, en cualquier articulación podemos encontrar estas cavidades articulares que dentro tienen como un liquidillo, que es el que sirve de como engrase para que se mueva la articulación. Ahora vamos a pasar con la parte práctica de los huesos y vamos a empezar con la cabeza, no te lo voy a pintar, que tendríamos el frontal y luego el que recorre por detrás, que se llama el parietal. Seguimos con los huesecillos del oído, que encontramos el martillo, el yunque y el estribo. El martillo es el que se encuentra más al exterior, luego el yunque, que es el que está en la curvita, y luego el estribo, que es el que se encuentra más atrás. Vamos a seguir con las clavículas. Luego tenemos el húmero, que sería el que empieza del hombro y acaba en el codo. Luego tenemos, a ver si puedo explicar. Está muy oscuro, ¿no? Ahí. Da igual, pero más o menos para que lo puedas ver. Fíjate cómo el húmero está marcado en el 3. Luego tenemos el cúbito y el radio, que el radio es el que va por aquí y acaba así, que se cruzan, y este lo mismo. Fíjate cómo el cúbito es el que va por fuera, que luego se cruzaría así aquí, y luego el radio lo mismo. Después seguimos con la manita, que en la manita, justo en esta zona, encontramos 8 huesecitos, que su función es dar fuerza a la mano. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, si seguimos, el esternón, las costillas, no te las voy a hacer todas. Tenemos también todo lo que es la columna vertebral, que está compuesto por un montón de vértebras que están calificadas por L, S, C, depende de dónde se encuentren, a la altura que se encuentren. Luego podemos seguir con el fémur, que es el hueso más largo de todos. Luego seguimos con lo que es la tibia y el peroné, que se encuentra por fuera, enganchado a la tibia, que es un huesito más pequeñito, que es un poco más largo de lo que lo hice. Luego seguimos con los metatarsos y metacarpos, que son el inicio de los huesos tanto del pie como de las manos, y ahí puedes ver que los metacarpos son los de las manos y los metatarsos los del pie. Luego las falanges es el otro huesecito de los dedos. Y poco más. Ya más o menos hablé de todo. A ver si me salta alguno. No, con esto estaría todo. Y ahora faltan los... Y bueno, ya para finalizar, seguiremos con planos cieges. Ahí que se enfoque. Que son una parte de la anatomía. Los planos son una serie de segmentos que dividen tu cuerpo en mitades distintas, que por ejemplo el plano sagital divide tu cuerpo de la mitad izquierda a la mitad derecha. El plano transversal es el que divide tu cuerpo de la mitad superior a la inferior, y luego el frontal, que es el que divide tu cuerpo de la mitad atrás a la mitad adelante. En cuanto a los ejes son, en vez de segmentos, unas líneas, como si se te atravesase un llave. Está el anteroposterior, que se declava de adelante hacia atrás. Luego el vertical o longitudinal, que es el que se declava de arriba hacia abajo. Y luego el laterolateral o transversal, que es el que se declava de lado a lado. Entre los planos y ejes existe una relación, y es a la hora de caracterizar movimientos. Por ejemplo, en el plano sagital y el anteroposterior sirve para permitir, sagital y transversal, perdón, para permitir flexiones y extensiones, como podría ser el caso de una sentadilla en la cadera, cuando realiza la sentadilla, flexión y extensión. En el caso del frontal o anteroposterior, para de lado,
puede permitir una apertura, por ejemplo, de pie, así, abducción y la aducción. Ahí se puede ver, este ver que existe el movimiento. Y luego la transversal o transversal, como el mismo eje, pues podríamos realizar rotaciones, como sería el ejemplo de lanzamiento de un balón medicinal contra la pared. Es el ejemplo ahí encontramos la rotación de las caderas y de una manera llevarlo a la parte práctica, por ejemplo, como entrenador personal, que la mayoría de clases es lo que realizará, se apagó, no pasa nada. Sería el ejemplo de que quiero corregir una técnica de forma general, pues me pongo en el plano sagital, por ejemplo, realizo la sentadilla y aquí me puedo fijar de manera lateral si la técnica está correcta. Que si me pongo en el plano frontal, aquí puedo controlar si las rodillas se elevan hacia los lados, si se le meten, para controlar la técnica desde delante. Y luego desde arriba, si está llevando el cuerpo muy adelante, muy atrás, etc. Y esa es la funcionalidad de los planos y los ejes. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hablar sobre mi maqueta, que mi maqueta es un pequeño corazoncito de plastilina, que profe me vas a matar, pero intento darle funcionalidad y como es plastilina es imposible, lo he intentado de mil de maneras y se me queda a mitad. Y si lo consigo yo creo que sería destrozar la maqueta porque no se va a ver casi nada. Y bueno, la función del corazón es simple, es bombear la sangre desoxigenada que le llega, llevarla a los pulmones, primero pasa por un proceso por el corazón, la lleva a los pulmones y mediante el proceso de la respiración, esta sangre desoxigenada recibe oxígeno y expulsa el dióxido de carbono por la respiración. ¿Qué pasa? Que luego esta sangre llega al corazón, vuelve a hacer el mismo proceso que hace antes, pero por el otro lado del corazón, por la parte izquierda, y ahora de ahí manda todo el resto del cuerpo. Bueno, ya hablando de eso, vamos a ver cuál es el proceso. Como vemos aquí, llegaría la sangre por la arteria superior, tanto como por la inferior, llega por la válvula tricúspide, primero llega al ventrículo, al aurículo derecho, perdón, válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho, pasa por la válvula arterial y boom, directo al pulmón. De ahí, ¿qué pasa? Que llega por las 4 venas que vemos aquí, en la de los lados, y llega al aurículo izquierdo. Del aurículo izquierdo pasa por la válvula mitral, ventrículo izquierdo, para arriba. Y de ahí ya va el resto del cuerpo. Bueno, esa es más o menos mi pequeña explicación de la maqueta. Mañana la vas a ver en clase, espero que te guste y que no me mates. Soy Neval, como ya sabrás soy entrenador personal y lo que me estoy dedicando ahora mismo como estoy empezando, sobre todo es a entrenar en el aire libre.
pero también estoy dispuesto a entrenar en un gimnasio. En este caso deberías de pagar la cuota del gimnasio y acordaríamos un precio extra. Ahora quiero que conteste un poco sobre el tiempo que llevas en la actividad física, un resumen sobre tu vida en la actividad física. Vale, yo me estoy haciendo el gimnasio desde hace más o menos un mes y medio, pero claro, me veo súper perdida, porque los que llevan el gimnasio tienen mucha gente y me mandan una tabla, pero yo no sé si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, a mí me han hablado muy bien de ti. Y me gustaría, pues sí, me gustaría que me llevara y que me guiara qué es lo que tengo que hacer para estar sobre todo sana y estar un poquito más. Perfecto. Puntos a destacar sobre tu gimnasio, de si hay mucha gente, las máquinas están bien, hay mucha variedad. No hay mucha variedad, las máquinas no son de los últimos modelos, están ya un poco cascadas, pero para trabajar hay de todo y también un sitio para poder hacer cosas de suelo y material para hacer algo de elástico y cosas así. ¿Puedes entrenar durante toda la semana? Sí, pero me gusta más entrenar de lunes a jueves porque los viernes lo cojo para hacer mis cosas, si puede ser. Perfecto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Entrenar para mantenerte? ¿Ganar? Para mantenerme, para poder comer un poquito más las cosas que me gustan y para estar sana sobre todo. Pues en ese caso, entrenar los 4 días y como tendrás reposo, pues meteremos algo de carga. Empezaremos mandándote el peso que no sea muy relevante porque no conozco cuál es tu fuerza máxima y lo que puedes levantar y lo que no, o sea, no sé cuál es la intensidad, por lo que la primera semana será para calcular eso. Y más o menos lo que haremos es, trabajaremos lunes tren superior, que verá toda la parte de brazos, pecho, espalda, hombros. Luego haremos, el martes pasaremos a hacer full body, que es trabajar todo el cuerpo, por lo que no cargará solo una zona. Luego el miércoles haremos flexibilidad y movilidad, que es muy importante, y no solo que lo hagas un día, te recomiendo que lo hagas, si puedes, algún viernes, sábado, domingo, hacerlo en tu casa, que en este caso yo te mando una sesión, y por último el jueves, que sería el tren inferior. Como dijiste que hay pocas máquinas y mucha gente, casi siempre lo que haremos es todas las series del mismo ejercicio, pasaremos al siguiente y buscaremos mucha variedad pero utilizando la misma máquina. En el caso de la prensa, pues trabajar en la prensa gemelo, aductor y cuádriceps. Y más casos así. También me dijiste que querías comer más. ¿Tienes una dieta estructurada o necesitas que la Yo más o menos, yo tengo una dieta que suelo comer bastante sano, pero sí es verdad que el fin de semana me gusta comer mis dulces y mis cosas. Pues si quieres, hazme escríbeme tu dieta, me la pasas y más o menos te la intento ajustar un poco a tu peso, altura y edad. Perfecto. Pues ya estaría. Ahora, mañana ya haremos una sesión y verás más o menos cómo trabajo. Espero que todo salga bien. Sí, seguro. ¿Está bien? Bueno, ya habrás visto más o menos lo que son los 2 primeros circuitos. Ya vamos a pasar con un tercero que no es con máquinas guiadas y le corregiré la técnica para que la tenga bastante perfeccionada. El primer ejercicio se llama Bird Dog, como el nombre indica, Bird de pájaro y Dog de perro, que es cuadrupedia. Hazlo primero con izquierda, con el brazo izquierdo.
Abdomen duro, ¿se ve? Bien subido y ahora con la otra. Bastante bien la técnica. Seguimos con el nadador. Vamos. Ahí hay que corregir la mirada y hay que mirar un poco más adelante, perpendicularmente. Haciendo fuerza en lumbar y abdomen. Perfecto. Y ya el último que vamos a enseñar se llama Russian Twister, que lleva el balón medicinal de lado a lado trabajando oblicuo. Vamos a ver. Ahí ves que la posición está como que así sentado y si llevas un poco más el cuerpo atrás trabajas más. Ahí se nota más los oblicuos, ¿no? Sí. Bueno, el test que vamos a realizar es un test de flexibilidad, se llama test de flexibilidad profunda y lo que mide es la articulación tanto del tronco como de las extremidades. Aunque de flexibilidad tenga poca y no creo que llegue a más del 7. Vamos a ver con el intento, a ver qué tal. Vemos cómo se agacha, lleva los brazos, mantiene un poco y la nota llega al 27, que estaría entre el 6,5 y el 7. Aprobada. Bueno, hoy te voy a explicar el primer auxilio, que como el nombre dice es la primera intervención después de un accidente. Y lo primero que debemos de hacer es la fórmula PAF, que es donde está la zona del accidentado, alertar a la ambulancia, que tienes que venir después porque no estamos capacitados para hacer todo el proceso para separar a la persona, y luego socorrer a la persona hasta que llegue la ambulancia. Cuando la persona ya con una PAF debemos hacer la voz, que es ver, oír y sentir. Tendremos a la persona boca arriba, ver si el pecho está moviendo. Luego, oír, que es ponemos el oído en el de la boca para notar el aliento, y sentir el vaho del aliento, que sería que está boca abajo, le abriría la boca y estaría aquí y mirando el pecho. Vale, ahora vamos a ver por encima de esta técnica. Está la técnica base. La base es la obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños. Que eso es una de las primeras cosas que hay que mirar, que sería limpiar la boca o si tiene algo dentro, quitarse. Un trozo de carne o algo. Cualquier cosa que le pueda hacer una obstrucción de las vías aéreas, pero que no esté clavado. Después tenemos la RCP, que es la reanimación cardiorrespiratoria, que es mirando el esternón, vamos tocando, y cuando se te acaba, pones tu dos deditos, ahí, pones tu dos deditos, entrelazas los dedos así, dejando la hoja girada, y lo que harías es, y 1, y 2, y 3, así hasta llegar a 15, y las siguientes 15 un poco más rápido. Y después el boca a boca, echando el aire Hay que ponerlo la boca abierta y la boca abierta y echar el aire. Pero el aire. Esto es un adulto. Que el niño lo que haría es poner la nariz y con los dos deditos. Una duda que siempre tenía de eso. Sí. ¿El aire que tú tienes que dar a la persona es el aire que tú ya has tragado o tienes la boca y le Después hay limpio. Ah, De ella, otro aire vale. después de la RCP está la Heimlich, que es cuando la persona está de pie, que no puede respirar bien, que siempre buscamos darle dos pisos en la espalda primero, que sería más o menos, mira aquí, hasta el suelo. ¿Aquí? Ahí cero, así. ¿Viste cómo se Por eso, si no le sirve, lo que haríamos es abrazamos a la persona, hacemos y hacemos lo mismo de antes, y lo que hacemos es, con esta parte del dedo, apretamos y subimos, no te voy a hacer ahora porque duele. ¿Así? No, así. Ah, sí, la mano aquí. La mano y le haces con esto, porque con el nudillo no se esfuerza. Claro, porque empuja. Exactamente. Y después, para intervenir, imagínate que te encuentras a 3 personas y hay un bebé, un niño un poco más mayor, un adulto y un anciano. ¿A quién priorizaría de esos 4? Al bebé. Exactamente. Si las personas tienen el mismo tipo de
de accidente siempre vamos a priorizar al bebé. Vale, ahora algunos de los accidentes posibles están las intoxicaciones, las quemaduras, ¿cómo se llama? La inserción de algo, de algún Sí, que se va a quemar. cristal, que eso en caso de que te pase, no puedes tocarlo. No se debe quitar. Se tapona y está. Y luego están las soluciones de la pieza ahí, donde no puedes respirar. Ahora vamos a hacer algún ejercicio práctico que primero te lo voy a poner yo, que me lo hagas tú, a ver qué haría, y después te enseño yo. Vale. Imagínate, me encuentro tirado en el suelo ¿Sí? y lo que me está pasando es que no estoy respirando y no me das el pulso. ¿Qué haría? Dilo alto. A ver. Primero tengo que hacerlo de la vista. Claro, primero vi. Vale. Tendría que fijarme si aquí se está moviendo el pecho. Lo tienes que hacer en un proceso. Ah, Como en el oído, ¿no? Vale, pongo aquí el oído y sentir si se está moviendo el pecho y sentir si hay bajo, ¿no? Exactamente. Vale. Ok. No lo sientes. No lo siento, tengo que hacer la reanimación, ¿no? Exactamente. Buscarte el esternón que está aquí y a ver. Tengo que hacer 15, Exactamente. después 15 rápidas Exacto. y después abrirte la boca y darte el aire. Sí. Imagínate. Eso que no sigue, tengo que seguir haciéndolo hasta que llegue la ambulancia. El tiempo necesario hasta que llegue la ambulancia. Vale. Ahora imagínate que soy un bebé. ¿Cómo haría lo mismo? ¿Cómo lo haría? Primero me muero y después tendría que mirar lo mismo, si el niño está respirando o no, haciendo los mismos pasos. ¿Y tú crees que cogerías, o sea, dejarías al bebé tirado en el suelo o lo cogerías de otra forma? Yo creo que no se deben de tocar, no lo sé. Yo creo que no se deben de tocar. Al niño lo que debes de hacer, Agarra la imagínate cabecita. que este es el cuerpo. Sí, Primero lo colocas boca abajo, las piernas aquí sí, y tendrías la cabeza apoyada en la mano. Sí. O sea, lo tendrías tumbado aquí. sí. Después en la edición te pongo un ejemplo desde más cerca, porque no tengo el muñeco aquí, y vamos a seguir. Vale. Ahora te voy a hacer un caso yo, por si imagínate que como tienes el fútbol tan cerca, imagínate que no hacer primeros auxilios. Sí. Eres un futbolista Sí. y tuviste una fractura en el pie y una quemadura leve en la otra pierna. Y a lo mejor te cuesta respirar un poco, lo que harías, tiras en el suelo. Yo vería que estás consciente, Sí. pues me acercaría, estaría hablando contigo para que no pierdas la conciencia. Te preguntaría que si te duele algo, en el caso de que te duela, por ejemplo, que sería la fractura en el pie, te tendría que inmovilizar el pie. Sí. O sea, me acercaría, me voy a quitar una prenda Sí. y te inmovilizo, imagínate que es la tibia. Pues te inmovilizo la tibia para que no nos mueva. Vale. Ahora, imagínate que en las quemaduras, que es importante explicarlo, si es una quemadura leve o grave, no hay que quitar la prenda que esté pegada a ella. Si no tiene prenda pegada a ella y es leve, le ponemos agua que no sea fría durante un tiempo hasta aliviar, con un máximo de 10 minutos hasta aliviar la zona. Y en caso de intoxicaciones, que puede ser tanto inyección por la vía aérea, por tomarte algún líquido que tenías que tomar, pues no hay que producir vómito. O sea, si me piensas, vamos a que vomite para que expulse los líquidos del agua, no, hay que hacerlo. En caso de que la persona vomite, rápido ponerlo en posición de seguridad, que le voy a explicar cómo se hace, sería, te quiero rodar para este lado, tú estás por arriba, estiro este bracito aquí adelante, cruzo esta pierna doblada aquí y ¿viste cómo se colocan tu brazo? ¿Y tienes las cervijas aquí? Sí. Pues te quedarías aquí. Ay, Pasa. pasa. Es el baño del mundo. Y aquí ya te quitaría, te limpiaría el vómito y lo que ya te va a hacer la base, construcción de la vía aérea, pues te quitaría
cabeza y 17 daño cervical y estás inconsciente y sin pulso. Yo vería que estás, imagínate que te queda boca abajo. Puesto boca abajo. Estás inconsciente, pero yo vi más o menos como para caída, por lo que puedo prever que 17 daños cervicales. Es muy importante que te inmovilices cervicales a la hora de muerte, por lo que sería. Pasa. Y inmovilizando muy bien la cervical. Aquí se mantenga el. Ahí. Te dejo ahí. O sea, tendrías esto aquí porque tú no te moverías. Y después de la seguridad, te volvería a pasar a boca arriba para poder tratarte. Y otra vez, teniendo cuidado con la cervical, de paso. Y aquí ya podría ver que no tiene mi reflejo de impulso como me acerco, lo que tengo que hacer se llama frente al mentón, que es dar algo de fuerza en el mentón para arriba y de la frente hacia abajo, y aquí hago rápido, siento el pavo si no tiene, pues también en el pecho, veo que tiene reflejo de impulso, por lo que paso rápido. I1, I2, I3, I4, I5, I6 y así todo el rato hasta que cojas expulso y respiración. Si no lo coges, sigo hasta que no conoces. Y así se encarga el tiro. Y ahí no te da respiración. También, sí. Desde I1, I2, I3, I4 hasta llegar a 30 y respiración y take light. Hasta que llegue la ambulancia o hasta que anime. En caso, por ejemplo, de que te reanimo y te dan convulsiones, por lo que tengo que hacer es muy rápidamente te movilizo la cabeza, te pongo algo alrededor de la cabeza para que no te mueva, intento calmarte, siempre sin yo ponerme nervioso porque si no vas a hacer. Claro. Y está todo. Ya me caí. Te reanimé. Bueno, como ya mencioné anteriormente en la sala, ahora voy a hablar de una forma más profundizada en cómo actuar con un lactante. Imaginémonos que nos encontramos a este sujeto necesitando primeros auxilios. Muy sencillo, el agarre boca arriba es manteniendo la cabeza con nuestra mano y el cuerpo apoyado en nuestro antebrazo. Ahí más o menos se puede ver. Y boca abajo sería lo mismo, pero manteniendo la cabeza boca abajo y se quedaría tal que así. Si nos encontramos con las vías aéreas obstruidas, pues lo que debemos de hacer, en vez de darle toquecitos en la espalda, como es con los niños, adultos y ancianos, sería en el hombro. Toquecitos. Si no funciona, pues debemos colocarlo boca arriba y hacemos el 32, pero esta vez empezamos en el 2 en vez de en el 30, haciendo el boca a boca y ocupando obviamente la nariz porque su boca es mucho más chiquitita. No lo voy a hacer ahora porque va a quedar bastante feo. Y eso sería todo en caso de intoxicación, quemadura, hemorragia. En el caso de que tenga algún objeto clavado, se actúa de la misma manera. Y recordar que siempre se le da preferencia a lactantes antes de que a cualquier otro tipo de ser humano, en el caso de que tengan el mismo accidente.